Bien, ahora sí, muy bienvenidos, bienvenidas al taller de casos clínicos de patología oral. El día de hoy tenemos el honor de tener a nuestro invitado, al doctor Javier Alberdi Navarro. Él es licenciado en odontología perdón, acá no le puse el nombre, esa es la Universidad Perdón, del País Vasco. del País Vasco, ¿ya? Máster oficial en investigación biomédica también del País Vasco, máster en patología oral, diploma en medicina bucal por la Academia Iberoamericana de Patología y Medicina Bucal de la, bueno, es lo mismo, AIPBM, doctor en odontología, profesor laboral interno del Departamento de Estomatología 2, Facultad de Medicina y Enfermería, responsable de la Unidad Medicina Patología Bucal de la Clínica de Euskalduna, Bilbao, y vocal de la Junta Directiva Social Española de Medicina Oral, CEMO. En realidad, Javier, un largo y muy importante currículum, pero lo importante es tenerte acá como persona. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocernos hace un tiempo ahí en Brasil, en uno de los congresos, y en realidad todo esta, como conversábamos, la pandemia nos ha hecho que tengamos la oportunidad de acercarnos un poco más de manera virtual. Así que, Javier, te damos muchas gracias por darte el tiempo, por estar con nosotros y preparar un caso. Así que voy a dejar acá de compartir para que tú puedas colocar tu presentación. Muchísimas gracias, Karina. Lo primero, a ver, yo creo que ahora perfecto, es agradecer la oportunidad. Creo que si bien es cierto que esta pandemia nos ha generado muchos problemas y nos sigue generando muchos problemas, también nos ha generado una oportunidad de compartir y de compartir de una manera como no lo habíamos hecho hasta ahora. Y creo que eso nos, bueno, o nos tiene que hacer que nos unamos, ¿no? Y que compartamos y que aprendamos unos de otros como sirven estas sesiones, ¿no? De los errores que tal vez a veces unos hemos cometido o de las dudas que se nos han generado respecto a casos clínicos que vemos en nuestro día a día. Por ello, para mí es un honor el que hayan contado conmigo, teniendo en cuenta, bueno, pues de dónde vienen ustedes, ¿no? La Universidad de Valparaíso, con la referencia en medicina y patología oral. Muchas gracias a Karina, a Ricardo y al resto del equipo. Y nada, yo simplemente les voy a compartir dos casitos que espero que dé tiempo y en el que me gustaría que colaborasen ustedes y que participasen activamente para poder plantear, bueno, pues las mismas dudas o unas dudas que yo me pude generar en la resolución de estos casos, ¿no? Lo primero, bueno, yo como bien ha comentado la doctora Cordero, yo trabajo en la Universidad del País Vasco, aquí en el norte de España, pero yo no vengo de aquí, yo no nací aquí, yo nací en un archipiélago de islas situadas en el Atlántico, que son las Islas Canarias. Eso hace que mi manera de hablar sea un poquito diferente a la que tal vez ustedes pensarían de alguien que proviene de España. Y de hecho, las Islas Canarias han tenido una relación muy directa con toda la parte de Latinoamérica a través de la historia y bueno, y de lo que nos une, ¿no? Yo partí o fui a estudiar odontología yéndome de estas islas, que son unas islas volcánicas. A mí es mi tierra y la verdad es que, bueno, pues les comparto con ustedes para que vean lo bonita que es. Este es el pico del Teide, es el pico más alto de toda España, que está situada en la isla de Tenerife, en la isla de enfrente, a la que yo nací, y tiene una altitud de 3.718 metros. Y esta es la ciudad en la que yo me crié, se llama Las Palmas de Gran Canaria, no es Río de Janeiro, no es Copacabana, pero bueno, pues tenemos también una linda playa que nos aporta y un clima espectacular. Entonces yo cambié de aquí, me fui a este otro paisaje, montañoso también, pero mucho más verde, mucho más húmedo, con un clima diferente y con un paisaje también de costa espectacular, ¿no? Y a día de hoy pues trabajo aquí en el norte de España, en el País Vasco, y probablemente pues uno nunca sabe dónde le va a deparar la vida, pero estamos muy a gustos y aquí seguiremos probablemente un tiempo. Como entiendo que hay tanto alumnos de grado como de posgrado, como también compañeros, simplemente hacer un recordatorio, perdón, de cómo evaluamos nuestros casos clínicos. Y yo creo que yo he tenido la fortuna de poder estar en México, en Brasil y poder compartir con otros compañeros y creo que todos realizamos más o menos la misma dinámica o la misma ruta diagnóstica.
Pero es importante utilizar una metodología específica para equivocarnos tal vez lo menos posible, sabiendo que el diagnóstico clínico va a poder ser modificado con los aspectos histopatológicos. Pero vamos a tener un caso problema que va a poder ser un caso que observemos que nos llega al laboratorio, una pieza que nos llegue de algún compañero cirujano, o un caso de un paciente que veamos en clínica, dependiendo del entorno asistencial en el que nos encontremos. En cualquier caso, ¿no?, cuando vamos a analizar o vamos a intentar diagnosticar un caso de patología oral, tenemos que evaluar los datos que nos van a generar, qué datos son claves de nuestro caso problema. Y en estos datos clave irán asociadas las características clínicas de la lesión, así como características radiológicas cuando la lesión sea intraósea, el perfil clínico, el número de lesiones, el tamaño, la localización, el tipo de lesión elemental, aspectos que probablemente ustedes ya conozcan. Y una vez que tenemos esos datos orientados, realizaremos un diagnóstico diferencial. Y este diagnóstico diferencial partiremos de lo más macro, vamos a plantear, de si la lesión es benigna, es maligna, de cuál es el origen a nivel estructural de esa lesión, si es de tejido conectivo, si es una lesión epitelial, para ir centrándonos, dependiendo de las características que muestre, en un posible diagnóstico clínico presuntivo. Pero aquí no se termina el proceso diagnóstico y tendremos que hacer una ruta diagnóstica o un planteamiento diagnóstico y evaluaremos qué preguntas tenemos que hacer al paciente, qué pruebas complementarias tenemos que solicitar y evaluar estas pruebas complementarias, sean pruebas de imagen, una analítica sanguínea o la realización de una biopsia, una punción, para poder saber si se corrobora o no nuestro diagnóstico clínico. Y una vez que tengamos el diagnóstico definitivo, lo más importante es dar un adecuado manejo terapéutico. Para eso diagnosticamos, simplemente para dar calidad de vida a los pacientes, para poder, entre comillas, ayudar a los pacientes en la patología, si podemos curarles, y si no, por lo menos dar una esperanza de vida aceptable. Y este es el primer caso que yo les voy a presentar. Es el caso de un hombre de 66 años que es fumador de 30 cigarrillos al día y consumidor habitual de alcohol. Aquí en el norte de España, lo cierto está en que el consumo de alcohol está muy normalizado y de hecho es muy frecuente que se socialice a través del alcohol, con una botella de vino, los amigos queden, y es una manera de socializar. Realmente es un consumo que está muy aceptado en nuestra sociedad. Y acude a consulta, este es un paciente que acudió ahora antes del verano, de las vacaciones, por presentar una lesión de 4 meses de evolución. Es una lesión asintomática, aunque el paciente refería a cierto grado de molestia asociada a la fricción que se podía generar entre esta lesión y algunos elementos dentales de manera ocasional, y que a la palpación es una lesión que se encuentra indurada o es firme. Aquí le voy a poner la lesión a mayor aumento. Se trata de una lesión nodular situada en dorso de lengua, borde lateral, que curiosamente tiene una alteración de la superficie epitelial. Si recuerdan ustedes, la estructura normal del dorso de lengua son la presencia de papilas linguales, de papilas filiformes, fungiformes en esta área, y aquí podemos observar cómo la superficie de esta lesión, que es una superficie blanquecina con áreas eritematosas, pierde la disposición de estas papilas linguales. Es una lesión, como les comento, única, y me gustaría saber, o nosotros establecimos como datos clave de esta lesión, obviamente aquí falta mucha información respecto al paciente, que ustedes me van a poder preguntar, o yo agradecería que me preguntasen para poder ir resolviendo esas posibles dudas. Y nosotros establecimos como datos clave de este caso que era un varón de séptima década, que era un paciente fumador importante de 30 cigarrillos al día, una cantidad importante de tabaco, y consumidor frecuente y de manera diaria de alcohol, que la lesión tenía meses de evolución y era asintomática. Y es una lesión nodular en dorso de lengua, única, que genera una alteración de la superficie epitelial, como ya les comenté, circunscrita, blanquecina e indurada. A partir de aquí, me gustaría saber cuáles son o qué tipo de datos les gustaría a ustedes conocer de este caso, antes de plantear un diagnóstico diferencial. Vamos a dejar acá en el chat si es que alguien quiere hacer alguna consulta adicional
o quieren hacer algún comentario o quizás ya se animan a dar alguna posible hipótesis diagnóstica. La idea es que puedan hacer algún comentario. Veamos acá si es que están medio tímidos, parece, ¿eh? O vamos a preguntarle aquí a los colegas. No sé si alguien que quiera dar su opinión. Vamos a ver si es que escriben algo. Y si no, por mientras, me parece la superficie, como tú decías, que es importante. Esto, tú decías que era asintomático, ¿cierto? Es una localización que característicamente suelen aparecer lesiones neoplásicas de origen epitelial escamoso. Además, el hecho de que la superficie se vea alterada, esto es algo importante de cara a cuando uno empieza a estudiar patología y empieza a ver lesiones tumorales o nodulares, tiene que tener en cuenta una serie de características que nos orienten hacia el posible tejido que puede causar esta lesión, ¿no? Y cuando uno estudia las lesiones epiteliales, se da cuenta de que en todas ellas se produce una alteración de la superficie de esa misma lesión. Véanse los papilomas, los condilomas o incluso los carcinomas. Esto es importante, con lo cual creo que es un diagnóstico clínico muy a tener en cuenta. Por un lado, por la implicación pronóstica que tiene, porque estamos hablando de una neoplasia maligna, y por otro lado, porque las características clínicas podrían corresponder con este hecho. No sé si a alguien se le ocurre algún otro tipo de diagnósticos clínicos. Sí, Sí, perdón. una pregunta, Javier. Lo que pasa es que, claro, vemos una alteración en la apariencia superficial, indudablemente, ¿ya? Tú lo puedes definir como, pero como se ve un color muy parecido a la mucosa oral, ¿ya? Es difícil precisar si lo que estamos viendo realmente es una malla de fibrina, es una úlcera, ¿ya? ¿Cómo lo podrías definir tú como una placa? Yo a la palpación, aunque no sea una lesión sobrelevada, porque no parece que la lesión sea marcadamente exofítica, a la palpación era una lesión nodular firme. Ya. Quiere decir, uno era capaz de delimitar cuando palpaba la lesión, dónde comenzaba y dónde terminaba. Claro, E porque incluso, perdón, ¿sí? Ricardo, perdona. No, sí, sigue nomás, sí. No, e incluso parecería, aunque no se observa en esta imagen clínica, que había como un margen entre donde empieza la lesión y donde termina. Sí, precisamente eso es lo que quería recalcar. Lo que pasa es que tenemos dos opciones. O es una lesión, que en el fondo tengo que pensar para el diagnóstico, o es una lesión de características epiteliales que está haciendo una impronta, un crecimiento hacia el tejido conectivo, y eso es lo que le da el aspecto de firmeza, o es una masa nodular que viene desde la profundidad y que altera el crecimiento y la expresión fenotípica normal del epitelio en esa zona. Entonces, esa es la situación que nos va a dilucidar seguramente la histología, ¿ya? Entonces, o algún otro aspecto que tuve que poner un poquito de atención en otra cosa, cuando la parte de sintomatología, tú dijiste que era sintomática, o que presentaba algún... Sí, es una lesión. Efectivamente, yo creo que el profesor Moreno ha hecho la orientación, obviamente, que hay que plantear cuando tenemos lesiones de este tipo. Y efectivamente es que pueda ser una lesión de origen epitelial que infiltre, o que sea lo contrario, que es una lesión conectiva que genere una modificación de la superficie epitelial. Eso. Esta es un poquito la circunstancia. Es una lesión marcadamente asintomática. De hecho, el paciente vino un poco, vamos a decir que a regañadientes o sin ganas, porque su odontólogo había insistido en que debía ser una lesión a evaluar, pero a él no le molestaba. Lo único está en que de manera ocasional, cuando en algún momento se podía morder esa zona o generar algún tipo de fenómeno traumático, presentaba molestias, las cuales desaparecían tras 2 o 3 días, como pueden aparecer en cualquiera de nosotros. Claro. Entonces, lo que pasa es que ahí, cuando uno va siguiendo la línea argumental, si presentamos una lesión de tipo epitelial, tarde o temprano os va a presentar zonas que pueden empezar a atrofiarse, ¿no es cierto?, o a ulcerarse propiamente tal. Entonces, no me da la impresión que eso estuviera ocurriendo. Probablemente entonces podría ser, tal como se plantea, como una lesión de tipo nodular que está ejerciendo
algún cambio, ¿no es cierto?, en el aspecto del epitelio, ya sea por un problema de compresión, un problema de vascularización, o incluso de factores ¿cómo se llama?, de crecimiento, o que alteren de alguna manera el normal aspecto fenotípico del epitelio de esa zona, que nosotros deberíamos encontrar exactamente lo que encontramos a los lados, ¿ya? Papilas filiformes, una que otra fungiforme, etcétera, ¿ya? Y eso obviamente está alterado, ¿ya? Entonces ahí cabe la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo de evolución se planteó? Según el paciente, unos 4 meses de evolución tiene la lesión. Unos 4 meses de evolución, claro. Entonces, en ese sentido, la lesión tú dijiste que era firme y que estaba adherida a planos profundos, me imagino. Curiosamente es una lesión firme, pero tenía una cierta capacidad de movilización, o sea, no estaba adherida. 100% Eso ya, es. Se claro, generaba un porque cierto grado de movilidad en la lesión. ya, entonces ahí podemos plantear a lo mejor que tenemos una lesión que está entre epitelio y tejido muscular. En la lengua, todos los que hemos hecho alguna vez una biopsia en la lengua sabemos que siempre va a entrar músculo en la biopsia. Por lo tanto, estaría a lo mejor desplazando ambas estructuras y probablemente pensemos en alguna estructura del tejido conectivo que esté haciendo un crecimiento. Y ahí entonces tenemos tejido nervioso. ¿Ya? Tejido vascular lo descarto por el color y por el aspecto, pero sí posiblemente tejido nervioso, alguna lesión de ese tipo o de tipo del tejido fibroso propiamente tal. Voy a leer Efectivamente. le voy a leer los comentarios que están en el chat, porque aquí Rodrigo dice, en lengua se observan neurilemomas y tumores de células granulares, pensando en lesión de conectivo que hace emergencia hacia la superficie. Y Consuelo Gallardo pregunta, ¿esta lesión podría seguir aumentando de tamaño? No lo sabemos, yo creo. Dependiendo Bueno, del yo diagnóstico. una vez que tengo el diagnóstico podría decir que sí, que se ha descrito que esta lesión tiene un crecimiento, no vamos a decir que ilimitado, porque no hay casos descritos de gran tamaño, pero sí que se ha descrito que si la lesión tiene más meses de evolución, el tamaño medio de la lesión es mayor, con lo cual se asume que hay un crecimiento activo de la misma. Exacto. Y el último comentario para que sigamos es de Gerardo. Dice, otro diagnóstico, tumor de células granulosas por color y ubicación. Así que ahí tenemos también distintas Perfecto. hipótesis muy buenas. Gracias. Yo creo que han planteado, muchas gracias, han planteado las mismas opciones diagnósticas que yo me planteé. Este es un caso, como les digo, que vimos hace muy poquito, hace un par de meses, y yo me planteé los mismos, vamos a pasar un poquito, las mismas diagnósticos, ¿no? Me planteé que podía ser de una patología epitelial o de origen epitelial, y la verdad es que no me sugirió que fuese ninguna patología benigna, por la edad, por el consumo de alcohol y tabaco y por el aspecto clínico. Y me decanté porque podríamos plantear en el diagnóstico diferencial que esto pudiese ser un carcinoma oral de células escamosas. Si bien es cierto que los carcinomas orales de células escamosas suelen a borde lateral, no es tanto dorsal. Esto es dorso de lengua. Y luego, sinceramente, a retrospectiva, mirando el caso con cierto grado de perspectiva, vemos que la lesión está en dorso y que hay papilas por debajo, papilas filiformes, y un carcinoma oral de células escamosas puede aparecer, pero no es frecuente que aparezca en dorso. Suele aparecer más en ese borde lateral, un poquito más hacia ventral, más inferior de la lengua. Y luego pensaríamos en patologías de origen conectivo, como bien ha planteado el resto de compañeros. Y dentro de esas patologías de origen conectivo, la más frecuente es la hiperplasia fibrosa, si bien es cierto que la expresión clínica no es la esperable. Y tal vez sí podría ser la esperable de un tumor de células granulares, por la localización, porque afecta a dorso de lengua, porque puede generar una alteración de la superficie epitelial y es una lesión totalmente benigna y puede estar indurada. Entonces yo creo que el planteamiento realizado de cara al diagnóstico es el que ustedes mismos también han realizado, y eso, bueno, pues en cierta medida pues hace que todos estemos trabajando en las mismas líneas, ¿no? Yo creo que son los diagnósticos más coherentes ante este caso problema. Ahora bien, el siguiente paso a plantear, yo realicé un tipo de intervención y creo que puede ser
argumentada cualquiera de las dos circunstancias. Pero sí que me gustaría saber si, teniendo en cuenta los diagnósticos diferenciales que se han planteado, el tamaño de la lesión y su localización, si ustedes realizarían una biopsia de tipo incisional o una biopsia de tipo excisional. No lo sé, es algo que ya les digo, yo tomé una decisión y hice un tipo de biopsia, pero bueno, sí que me gustaría saber el resto de compañeros cómo lo ven. Aquí dice Jera, buena pregunta. Y odontología, no sé quién es odontología, dice biopsia excisional. Sí, y bueno, y yo también me concuerdo. O sea, pensando en algo que es pequeño y que a lo mejor tenemos una hipótesis de algo que quizás de origen del conjuntivo y tiene el aspecto de algo benigno, también quizás, no, en mi caso yo también creo que es excisional. Consuelo Castillo también dice se ve muy superficial. Sí, el tema ahí es claro, qué tan plano de clivaje tiene la lesión y cuánto más. El problema es que ante la pregunta benigno-maligno es el margen de seguridad que hay que tomar desde el punto de vista oncológico, ¿ya? Porque sería muy triste que hacer una biopsia creyendo que sacaste todo y cuando miras los márgenes de la lesión te encuentras que no estuviste ni cerca de estar en los márgenes. Entonces... Sí. Ahora, es que también lamentablemente esta ampliación y la diapositiva hace que uno no tenga una apreciación clara de cuántos milímetros mide, porque, y esto a lo mejor como una recomendación para todos los que hacemos fotos clínicas, de repente, es colocar elementos de referencia, ¿no es cierto? Ojalá métricos, ¿ya? Que nos permitan precisamente hacer una fácil evaluación de los tamaños y con eso tomar buenas decisiones, ¿ya? Pero indudablemente que ahí la clínica es importante. Ahora, una sugerencia de hacer una biopsia incisional sería, yo haría una biopsia incisional que abarcara el polo anterior y el polo posterior pasando por el medio de la lesión, con tal de achicar un poco el volumen de la lesión más que tratar de eliminar uno de los bordes, porque en el fondo muchas veces no podemos tener certeza si vamos a tener bordes sanos o no. Acá Gera Gilligan dice que podría ayudar el azul de toluidina. Claro, siempre y cuando pensáramos que si es que hay El epitelio. componente epitelial. Y después dice que si pensamos en la posibilidad de cáncer debería ser incisional de entrada. Claro, exactamente. Frente al tamaño podría ser incisional con margen, pero claro, ahí es pequeñita y no tiene el aspecto, pero claro, a raíz de lo que estamos conversando podría ser algo inicial. Y Rodrigo dice que lo planificaría como excisional y luego en el intraoperatorio lo reevaluaría, que también es una súper buena opción. Bueno, yo creo que las mismas dudas que se les generan, porque han salido diferentes opiniones, ¿no? De hacer algún tipo de biopsia incisional que abarcase ambos bordes, intentar reducir el volumen, como hacer una biopsia excisional, dado que la lesión era relativamente pequeña. Es cierto que si añadiríamos algún aspecto que nos ayudase a evaluar ese tamaño, es una lesión que yo podría decir que tiene 1 centímetro y un poquito más, es una lesión muy pequeñita. Pero yo decidí, sinceramente, y esto es algo que por eso les decía, que yo creo que las dos opciones pueden llegar a ser correctas, dependiendo por un lado del hábito quirúrgico, del planteamiento clínico, del diagnóstico que tengamos como activo. Yo decidí hacer una porque era un paciente de alcohol y este perfil, a veces aunque en clínica que está alterado. Por otro lado, el aspecto conectivo y verificar si efectivamente hay o no algún tipo de lesión debajo de ese epitelio, o no, o tal vez es una lesión puramente de proliferación epitelial, ¿no? Este es el aspecto de la biopsia. Esta es una primera imagen
en la que se puede ver cómo efectivamente, si hacemos una biopsia muy superficial, según epitelio hiperplásico, con hiperparaqueratosis y alargamiento marcado de las crestas epiteliales, incluso con diferenciación en la parte más basal de estas crestas. Y si haríamos una biopsia muy superficial, podríamos equivocarnos e interpretar esto como un fenómeno de carcinogénesis, pero cuando nos vamos a mayor aumento, vemos que la citología realmente no es de preocupar. O sea, hay un poquito de hipercromatismo en la basal, lo cual es normal, pero la diferenciación, o sea, el epitelio es normal, lo que pasa es que está hiperplásico. Y ya intuimos que en el tejido conectivo, lo que constituye este problema es un problema conectivo. Y lo que constituye es una proliferación de células ovaladas o cuboidales con un citoplasma eosinofílico granular que constituyen esta lesión. Aquí podemos ver a mayor aumento cómo se trata de una proliferación de células de citoplasma eosinofílico granular, de márgenes en algunas zonas mal definidos y en otras zonas son células como poligonales. Curiosamente, esta lesión, si nos vamos a una imagen más inferior, podemos observar cómo se trata de una proliferación circunscrita, pero no encapsulada, lo cual es un dato que también nos ayuda en el diagnóstico de esta entidad y que tiene un cierto grado de infiltración. No se podría decir que es una lesión que infiltre invadiendo, pero sí que se inserta dentro de las fibras de músculo estriado. Aquí podemos observar cómo toda esta zona es la zona de proliferación conectiva y tenemos haces de tejido muscular estriado. Por eso esta lesión en un primer momento se describió como de origen muscular, cuando es una lesión de origen nervioso. Y aquí podemos observar en esta otra imagen cómo este es el margen entre parte sana, aquí podemos ver el epitelio normal, y cómo esta hiperplasia pseudoepiteliomatosa está asociada a la proliferación conectiva. Y realmente este tumor, que es un tumor, como ustedes ya sabrán, es un tumor de células granulares, cómo nos modifica la expresión clínica y nos modifica la arquitectura del epitelio superficial. Y realmente es un caso, como les digo, que a mí me sirvió. ¿Por qué? Porque nos sirve para recordar un aspecto que es muy importante, y es que no todas las lesiones en las cuales se genera una alteración de la superficie epitelial son lesiones de origen epitelial. Obviamente, quiero decir, ustedes ya lo saben, pero nunca está de más recordar este hecho, porque a veces, afortunadamente para este paciente, aunque fumase, aunque tomase alcohol, tiene una lesión totalmente benigna y no tiene un fenómeno de cáncer, pero tiene un perfil clínico que si nos llega a consulta o alguien nos escribe que esto está muy de moda, por lo menos en nuestro entorno, un WhatsApp, y nos dice, tengo un paciente con una lesión en borde lateral de lengua, que fuma, que bebe, y te mando una foto un poquito mal, y ves esto, dices, cuidado. A veces, obviamente, son lesiones que se terminan de caracterizar con los aspectos histológicos, y por eso es importante hacer una biopsia y evaluar todos los aspectos antes de preocupar al paciente, antes de generarle una intranquilidad que en este caso no está justificada. Obviamente, para cerrar el diagnóstico haría falta hacer inmunohistoquímica con S100, por ilustrar, y porque, bueno, aunque existe una variante de tumor de células granulares de origen no neural, es anecdótico en boca, y en ningún caso se ha descrito la presencia de hiperplasia pseudoepiteliomatosa. Pero bueno, como es un caso reciente, no hemos terminado de hacer la inmuno, es simplemente esta circunstancia. No sé si alguien quiere comentar algo más. De hecho, tal como tú lo planteas, imagínense haber hecho una biopsia muy, muy superficial, ¿ya? Y concuerdo absolutamente contigo con respecto a la profundidad. De repente los clínicos en el temor de que vaya a sangrar mucho, que haya mucha complicación postoperatoria, no toman una muestra representativa, y efectivamente si solamente hubiéramos tenido una vista epitelial muy parcial, probablemente incluso habríamos podido pensar en una lesión de aspecto epiteliomatoso, ¿no es cierto? Porque ahí veo yo no sé, unos acúmulos de queratina, ¿no es cierto? Una alteración arquitectónica, pero claro, también no basta eso, sino que hay que mirar la arquitectura y las características de las células. Cuando nosotros tenemos un cáncer, lo que tenemos es una alteración completa de la morfología del epitelio, de la arquitectura del epitelio, ¿ya? Y cuando nosotros vemos que el epitelio tiene
las capas clásicas, ¿no es cierto?, de los estratos clásicos. En el fondo, lo que estamos viendo es una alteración ya pero que no está afectando exactamente a la estructura epitelial, sino que más bien una estructura morfológica ya, que está asociada a algo. Y ahí obviamente al tener la profundidad y ver lo que está pasando en el conectivo, obviamente cambia la situación. Pero yo creo que también mucho de la decisión la tomaste basado en la sensación clínica que tuviste al palparla. Porque muchas veces uno toma decisiones sin haber tocado siquiera al paciente, y eso es el peor error que podemos cometer, ¿ya? Yo creo que aquí lo fundamental es hacer la evaluación clínica completa, ¿ya? Y eso implica Sí, palpación. sí. Y de hecho a mí la palpación me preocupó en parte, y es uno de los motivos también que justificó la realización de la biopsia incisional, y es que era una lesión firme. Y cuando Ah, uno toca una lesión firme, pues una hiperplasia fibrosa, una lesión al uso conectiva reactiva no está indurada. Aunque esta lesión no estuviese adherida, por así decirlo, cuando tocamos un carcinoma de mayor tamaño, se encuentra fijo, esta lesión se movía parcialmente, su dureza me generó intranquilidad, y es también uno de los motivos por los que la biopsia fue de tipo incisional. Javier, mira, acá Rodrigo te comenta, dice, la lesión tumoral indujo una lesión reaccional en el epitelio por flotación y trauma dentario, quizás. Hay mucha controversia sobre el origen del tumor de células granulares, y de hecho algunos autores hablan de que se podría tratar de una lesión de tipo reaccional, y otros en cambio hablan de que probablemente sea una lesión neoplásica benigna. En cualquier caso, quiero decir, yo creo que es muy difícil, teniendo en cuenta dónde está situada, de dónde surge la lesión, que sea por un fenómeno friccional, porque es una lesión que surge del conectivo subepitelioso, o sea, surge de debajo. Entonces, no sé hasta qué punto el componente traumático de frotación o de trauma dentario influye no, en este tipo de lesiones. yo creo que aquí también hay que recordar que aquí hay inducciones mutuas, y Mm, resulta que estamos prácticamente el conectivo está desplazado por estas células tumorales, ¿ya? Entonces no hay un aporte vascular correcto, no hay una relación, ya, entre comillas, correcta entre las células del tejido conectivo y las células epiteliales. Por lo tanto, y de hecho no es la única lesión que presenta estas características. Por ejemplo, el Santoma verruciforme y otras que por ahí se me pueden mm, escapar, generan más o menos cosas por el estilo. De hecho, los mismos neuroendemomas o los schwannomas sí. también muchas veces alteran la zona epitelial que está en suprayacente. Mm. Sobre todo cuando son superficiales. Sí, creo que no entendí la pregunta de Rodrigo. Entonces, realmente es un fenómeno de inducción. O sea, es un fenómeno probablemente de interrelación entre epitelio y conectivo, efectivamente, como Yo se ha creo que es comentado. mutuo. Eso es, Mm. no entendí bien la pregunta. Y como comentó el doctor, parece que nos hemos puesto de acuerdo, Ricardo, Sí. pero ponemos aquí algún ejemplo. Bueno, esta es simplemente la biopsia incisional. Creo que Gerardo se tiene que ir, una pena, le mando un saludo desde aquí. Este fue a la semana de la biopsia, esperamos a que cicatrizase un poquito mejor, y simplemente, bueno, pues disminuyó el tamaño y quitamos la lesión por completo, ¿vale? Ah, Esta es una lesión que no tiende a recurrir, quiere decir que es una lesión totalmente benigna, que su origen está en las células de Schwann, y que aparece sobre todo en mujeres más que en hombres, sobre todo en quinta década. Pero llama la atención que el 80% aparecen en lengua, principalmente el dorso, y que hasta el 8% pueden ser lesiones múltiples. El diagnóstico diferencial es con las entidades que lo hemos realizado hasta ahora, y la recurrencia es mínima, y sobre todo está asociada a una eliminación incompleta de la lesión. Digo que parecía que habíamos hablado porque les ponía este ejemplo. Vamos a pasar, si quieren, voy a pasar un poquito más para que nos dé tiempo a presentar el otro caso, o si no, lo dejamos para otro momento sin ningún problema. Digo que la importancia de realizar la toma de biopsia representativa para evitar una inadecuada interpretación de la hiperplasia pseudoepiteliomatosa. Creo que esto es imprescindible. Y simplemente este es el tip que yo creo que ustedes se tienen que llevar el día de hoy,
que es que no todas las lesiones que presentan una alteración de la superficie son de origen epitelial. Este es un ejemplo y este es otro ejemplo. Este es un xantoma verruciforme asociado a un proceso liquenoide en el que efectivamente, si miramos la superficie es micropapilar, pero era un xantoma verruciforme. Tenemos otras entidades en glándulas salivales, como puede ser adenocarcinoma polimorfo, que existen casos publicados en Paladar que generan también áreas como micropapilar o micronodular. Y esto es importante porque si bien es cierto que todos aprendemos, y es importante que lo aprendamos así, porque la mayor parte de las lesiones que causan una alteración de la superficie de la misma, sobre todo lesiones tumorales, tienen un origen epitelial, tenemos excepciones y no siempre son de origen epitelial. Simplemente yo creo que ese era un poquito el mensaje que quería hacerle llegar. Agradecemos tu deformación docente, Javier. Oye, pero yo no me quiero quedar sin ver el otro caso, veámoslo, tenemos tiempo. ¿Sí? Sí, Rapidito. sí. Venga. Acuérdense que somos pato lovers, nos quedamos sin almuerzo. Estamos en Chile. Pues vamos a ver. Acá. El segundo casito es un caso compartido con el profesor Aguirre, que todos ustedes conocen, y con el profesor Rafael Martínez Conde, cirujano maxilofacial, que él hizo la parte quirúrgica del caso. Y es un caso en el cual también yo aprendí mucho. Este es un caso ya de unos años para acá, en el cual aprendí de este caso y aprendí también de otros compañeros, como siempre suele ser, con otros compañeros que tienen más experiencia que uno, que pues uno va aprendiendo a medida que va viendo cosas, pero hay personas, obviamente, que lo han visto antes que tú y hay que aprender de ellos, y por eso es importante, ¿no? Es un hombre de 17 años con una lesión asintomática que causaba tumefacción en el paladar. Les pongo primeramente la imagen radiológica y luego les pondré la imagen clínica. En la imagen radiológica podemos observar la ortopantomografía, cómo se trata de un paciente, como ya se pone, joven, con los terceros molares superiores incluidos, un paciente con antecedentes de ortodoncia, porque tiene aquí una barra lingual, y se puede reconocer una lesión radiolúcida bien definida, pero de bordes no corticados, por lo menos en esta imagen, a nivel periapical del incisivo lateral superior. Siempre que tengamos una imagen periapical o en la zona interradicular, tenemos que evaluar si hay o no daño en esos elementos dentales, si hay caries, si hay restauraciones, si hay algún tipo de factor local causal que condicione la aparición de esta lesión, que aquí parece que no existe, ¿no? Y esta es la imagen clínica. Es una imagen clínica en la cual se observa un aumento de volumen en la zona de premaxila del lado derecho, que curiosamente es un aumento de volumen asimétrico, porque si bien es cierto que casi toda la premaxila tiene un aumento de volumen, aquí hay una zona de depresión, y esto es algo que a nosotros nos llamó poderosamente la atención, que no existe una alteración de la superficie epitelial, si bien veíamos que en el caso anterior sí había una alteración de la superficie, aquí no lo hay, y que el color es el mismo en un lado respecto al otro. Esto es importante porque nos ayuda a delimitar si hay signos inflamatorios o no, y no parece que existan. Y la lesión tenía 1 año de evolución. Entonces, con estos datos, o cualquier pregunta que ustedes quieran realizar, estoy a vuestra disposición. ¿Puedes mostrar nuevamente la panorámica? Sí, ya sí es una panorámica, ¿no? Lo que pasa es que llama la atención, obviamente, los cierres periapicales, que dan la impresión de que no estuviera 100%. ¿Ya? Y muchas veces el cíngulo que se veía en la imagen, ¿no es cierto?, te hace sospechar de un densing dente y una situación de desvitalización temprana de ese diente y luego una imagen quística o sobre todo si ha estado asintomático, ¿ya? Un simple quiste radicular, ¿ya? Que esa sería como la primera opción que uno podría evaluar, ¿ya? Sí, Pero el cierre, la falta de cierre apical, ¿cierto? Claro que también los caninos, no sé si se... Bueno, pero es una persona de 17 años, a esa altura del partido, el cierre apical debería estar completo. Entonces, cuando nosotros presentamos una reabsorción radicular, ¿ya? Se muestra habitual, en relación a una lesión inflamatoria, ¿ya? Muchas veces lo que se ve es un ápice aguzado, pero cuando nosotros tenemos un ápice abierto o con una pequeña abertura,
ya lo más probable es que hay una falta de cierre apical y eso implica una desvitalización temprana. ¿Ya? Sí, yo Eso. concuerdo con lo mismo, como Ricardo fue mi profe, aunque no se note, iba a decir lo mismo. Y complementando con eso, frente a eso, lo primero que yo haría es test de vitalidad, incluso en el lateral también veo Ah, una imagen un poquito radiolúcida, en el lateral, digo, en el otro, en el En el central. 2.2, el otro, Ah, no, ahí también. el Ahí, sí, contralateral. sí, el contralateral. contralateral. También veo como una imagen media radiolúcida, entonces yo haría Sí, güey, un, y también tenía un cíngulo profundo. En la exacto, imagen exacto, clínica, sí. Entonces, Efectivamente, yo creo que hay aspectos que siempre nos tienen que llamar la atención, y es que la vitalidad de dientes que tienen alteraciones en la morfología tipo dens-indente puede marcar falsos positivos y puede que sí, porque se generan alteraciones morfológicas en ese diente que pueden generar fenómenos infecciosos, aunque, o sea, es difícil en ocasiones evaluar la vitalidad. Y efectivamente nosotros pensamos también que podía ser una lesión secundaria, un fenómeno inflamatorio, infeccioso, pero no había, si bien es cierto que los incisivos laterales tienden a fistulizar por palatino, y ese hecho, bueno, pues también se podría corresponder con esas circunstancias, no parece que haya un trayecto ni fistuloso, ni edema, ni es simplemente un aumento de volumen. y La era vitalidad era firme, positiva, pero bueno, ya positivo. ahora les enseñaré si quieren el resto de pruebas de imagen o cómo lo planteamos. Dale nomás. Para adelante, ¿no? Adelante, échale para adelante. Entonces nosotros establecimos eso, varón segunda década, un año de evolución y que era una tumoración en paladar duro zona anterior con una zona de depresión, ¿no? Planteamos un Perdona, diagnóstico. ¿era depresible o era firme? No, era firme, O duro? firme, Firme, sin ya. llegar a ser duro o pétreo, o sea, era Ya, duro elástico, firme. ya. O sea, una sensación tumoral más que quística, Sí, sí, de tejido blando. eso es. Entonces planteamos y la verdad es que nos vimos con pocas posibilidades, sinceramente. O sea, que si, cuando uno plantea con esta edad, dice, hombre, pues podemos pensar que esto es odontogénico, pero las lesiones de origen odontogénico neoplásicas no es la localización típica, quitando el tumor odontogénico de anomatoide, que aparece en la Mm. zona de canino, pero además suele ser folicular. Que sea extrafolicular puede ocurrir, pero es poco frecuente. Eso es lo que quería decir, podría ser un TOA extrafolicular, pero Sí, si ya lo pero estás sería, descartando, no sería una expresión clínica la más frecuente del TOA, ¿no? no, Yo creo que no. nosotros pensamos también en un TOA. Ameloblastoma lo incluimos pues, por su frecuencia, pero realmente aparece en ángulo mucho más frecuente. O sea, no es la localización típica No, de la expresión. y presentaría reabsorción radicular de todas maneras. Sí. Y incluimos también lesiones quísticas que pudiese ser un queratoquiste, que en ocasiones, bueno, pues no deja de ser una lesión frecuente, aunque no es la localización tampoco la típica. El Incluso que podría lipsoma ser una también. lesión fibroósea en un estadio inicial, pues no Mm. sabíamos, y tal vez podría ser un fibroma osificante muy radiolúcido porque el paciente es joven, o que fuese una neoplasia conectiva. A partir de aquí lo que hicimos obviamente fue hacer un CBCT y para poder evaluar la dimensión de la lesión, y Ujú. obviamente en la exploración observamos que la vitalidad no tenía antecedentes traumáticos el paciente en la zona y la vitalidad era positiva. Y nos llama la atención del CBCT es el carácter, vamos a decir, amplio de la lesión, porque abarca desde línea media hasta la altura del primer premolar. Toda la parte palatina se extiende. Y curiosamente perfora la cortical. O sea, no curiosamente, sino nos genera una imagen, bueno, pues a mí me preocupa un poco, nos preocupó en su momento esta lesión. De hecho, en los cortes parasagitales podemos observar cómo tiene una imagen como sacabocados, con perforaciones de la cortical que asustan. O sea, cuando uno ve una imagen radiológica de este tipo, pues uno se preocupa. Si bien es cierto que tengo que decir una circunstancia, y es que este caso lo vimos cuando el profesor Adalberto Mosqueda estuvo un año en Bilbao con nosotros. Y la verdad es que viendo la imagen clínica, el profesor Mosqueda nos dijo el diagnóstico. Y a mí me sirvió este caso para saber que la expresión clínica que les mostré anteriormente de depresión en la zona palatina es muy, muy, muy sugestiva de la entidad que vamos a ver. Por ello, ya con la orientación del profesor Mosqueda, se decidió hacer la biopsia extirpación de la lesión sin márgenes de seguridad. Simplemente la tumerectomía, quitar el tumor, que realizó el profesor Martínez Conde.
Claro, como el paciente tenía ortodoncia, le pedimos una radiografía previa para ver desde cuándo estaba esta lesión. Y esta radiografía es de unos años anteriores y, bueno, no se ve, o es muy difícil, se podría intuir que aquí la densidad es un poquito menor, pero es especular mucho sobre si existía o no lesión previamente. Y lo que se observó en la biopsia es tejido conectivo maduro, con áreas más colagenizadas y otras más fibromixoides, en las cuales se reconocía la abundante presencia de nidos epiteliales sin fenómeno de inducción de origen odontogénico. A mayor aumento podemos ver cómo es un tejido conectivo maduro con presencia de epitelio odontogénico, de islas y cordones epiteliales inactivos. Con lo cual llegamos al diagnóstico, hicimos simplemente un panel de inmuno pues para que se viesen mejor los nidos epiteliales con citoqueratinas, y el índice Ki67 de proliferación era mínimo, porque es una lesión totalmente benigna. Se trata de un fibroma odontogénico central. El fibroma odontogénico central es una patología que no es muy frecuente, pero que característicamente se ha descrito que aparece esta zona de depresión en zona de premaxila superior. Y nosotros no lo sabíamos, yo personalmente no lo sabía, y aprendí de este caso que, aun sin ser una patología muy frecuente, cuando tengamos un caso de aumento de volumen en paladar con área de retracción, tenemos que pensar en fibroma odontogénico central. Como les decía, no es frecuente el fibroma odontogénico central, aparece a cualquier edad, pero más frecuentemente tercera, cuarta década y más en mujeres. Este caso tuvimos la suerte de poder compartirlo con compañeros de Brasil, de Chile, de Sudáfrica, y generar esta serie que escribió como primera autora la doctora Rosa de Piracicaba, en la cual se juntaron 62 casos y que salió este mismo año en la AAO. Tiene una distribución similar en maxila que mandíbula, y pudimos observar que el 27% de los casos presentan depresión palatina. O sea, es un porcentaje importante de los casos. Obviamente, los casos que afectan a zona de premaxila superior. Este es un caso en el que se ve una zona de depresión en mandíbula, que corresponde a un caso del del doctor Román Carlos, en la cual también se observaba este fenómeno de retracción, además de manera muy importante. Algunos autores han justificado este fenómeno de retracción como que podía estar asociado a la perforación de la cortical y al colapso de la propia lesión, pero probablemente influirá en gran medida, o puede influir a este hecho, el hecho de que el conectivo pueda generar un cierto grado de retracción por fibrosis, por esclerosis, aunque si bien es cierto no se sabe cuál es el mecanismo, vamos a decir, etiopatogénico, o el mecanismo que condiciona esta expresión clínica tan característica. Y esto ya fue o sea, nosotros no hemos visto nada diferente a lo que ya han visto otros compañeros. El profesor Mosqueda en el año 2011, junto con el resto de profesores latinoamericanos, publicaron otra serie en la cual ya presentaban esta depresión palatina en la zona anterior maxilar. Y les digo que esto es importante porque la expresión radiológica de este tumor puede simular un tumor maligno o un tumor muy agresivo. Hasta la mitad de los casos generan risolisis, y una risolisis que, si bien es cierto, habla de un crecimiento lento, habla de un grado de agresividad local, cuando nosotros vemos una risolisis de este tipo, no pensamos a priori en fibroma odontogénico central, aparte porque no es una lesión muy frecuente. Pero si esta expresión radiológica se acompaña de una depresión en paladar, sí que tal vez tendríamos que pensar en este hecho. Lo digo porque el tratamiento quirúrgico pues no es tan agresivo para el manejo de estas lesiones. Aquí simplemente hay que quitar el tumor. El índice de recurrencia es mínimo. Está en torno, en esta última serie de 32 casos, creo que 62, 35 tuvieron un seguimiento, y esos 35 solamente hubo una recurrencia. O sea, no justifica, aunque veamos un aspecto radiológico muy agresivo, con risolisis, con desplazamiento dental, no justifica hacer una terapéutica agresiva en estos casos, obviamente teniendo una imagen clínica y teniendo un contexto clínico propio. Pero a mí personalmente me sirvió este caso para aprender esta característica del fibroma odontogénico central, y por eso la idea era compartirlo con ustedes, porque si bien es cierto no es una patología muy frecuente, pues bueno, pues cuando la veamos le vamos a ahorrar al paciente un tratamiento quirúrgico que sea mutilante, ¿no? Y nada más, simplemente era esto. Si tienen cualquier duda, cualquier cuestión. Sí. No, que yo voy a decir muchas gracias, Javier, y
yo creo que todos aprendimos con tu presentación, muchas gracias. A mí personalmente no me ha tocado diagnosticar fibromas odontogénicos, así que, pero sí, acá aparece la doctora Daniela González, cuando tú presentaste la histopatología, ya ella sí colocó el diagnóstico en forma correcta, así que los datos, los tips que nos diste están súper buenos para tenerlos en consideración. Así que muchas gracias. No sé si quieren, yo me adelanté un poquito, si quieren hacer algún otro comentario dentro del chat. La única cosa que yo podría decir es que muchas veces si uno se pone a mirar capuchones pericoronarios va a diagnosticar, entre comillas, un montón de fibromas odontogénicos que no lo son, ¿ya? Entonces esa es la única, porque el aspecto histológico es igual, pero después te das cuenta que no tenía ninguna cosa agresiva ni nada, ¿ya? Pero bonito caso, y esto ahí también demuestra la imagen que muchas veces no nos sintamos mal por pedir exámenes que ayuden a complementar la información que tenemos, porque la radiología completa, que sería la panorámica, no nos muestra cierta realidad que está presentándose en el corte, ¿ya? Y viceversa, muchas veces la visión que tenemos en una radiografía tomográfica también es parcial referente a todo el volumen, porque muchas veces se hacen reconstrucciones, pero son de 1 milímetro, o sea, y esa reconstrucción de 1 milímetro no representa realmente lo que está pasando. Entonces, son complementarias. Eso es lo que quería decir. Y te felicito, Javier, muy bonitos casos. Súper buenos casos, y quiero aprovechar antes de que se nos vaya Javier, de leer el comentario. Hay Fuente Rodrigo, yo creo que es Rodrigo Fuentes, que es nuestro jefe de cátedra, sí, que ha estado comentando, y él pregunta si es necesario agregar el concepto central en el diagnóstico, porque él piensa que no. A propósito, porque claro, uno piensa central si es que hay una variedad periférica, pero no hay una variedad periférica hasta donde yo conozco también. Hay casos descritos como periféricos. Ah, entonces por eso lo conozco como central. Sí. Y bueno, voy a seguir leyendo los últimos comentarios que dice acá Mili Yáñez, te mandó muchos cariños desde Concepción, excelentes casos. Fernanda también, Fernanda Peña, Ramiro Tomasi también, saludos desde Argentina. Sabrina Aros, muchas gracias. Mónica Cisneros, perdón, también dice, el año pasado tuvimos el honor de tenerlo en la Facultad de Odontología este será Córdoba, claro, de Córdoba, Argentina. Sí. Así que lo están viendo desde distintas partes y muchas felicitaciones por las presentaciones de casos de muchos de nuestros asistentes. Así que muchas gracias, Javier, por tu presentación. Estuvo muy, muy ilustrativa. Yo creo que acá todos aprendimos de tus casos, así que te felicitamos y más adelante te vamos a hacer llegar tu certificado a tu correo. Así que espero nos veamos pronto. Muchísimas gracias a todo el equipo y esperemos seguir compartiendo experiencias en el futuro. Simplemente adelantarles que contamos con ustedes, igual que con el resto de que nos están escuchando desde Argentina, desde otros lugares de Chile, porque probablemente sigamos haciendo, igual que ya han participado en alguna sesión de la academia, con la SEMO, pues bueno, vamos a intentar seguir manteniendo, aunque presencialmente no pueda hacer por ahora, pero seguir manteniendo estos contactos que nos ayudan a generar una serie de vínculos que nos mejoran como profesionales, que ese es un poquito el objetivo de todo esto, ¿no? Que los pacientes salgan beneficiados. Así que muchísimas gracias nuevamente, un placer y nos vemos en